para que esté disponible para todas aquellas personas que quieran revisitarla. Pues sabéis que tenéis al menos un mes, porque la herramienta que estamos manejando, Skype, nos permite tenerla almacenada en un reservorio durante un mes, y eso os va a poder permitir, no solo a vosotros, sino a otros alumnos que no han podido asistir a clase, tener acceso a la clase. Como decíamos antes, pediros disculpas también por el hecho del viernes de la semana pasada y bueno, tuvimos que suspender la clase en último momento por una serie de asuntos personales, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, y es verdad que se nos ha quedado en el tintero todo el programa escultórico del Palacio Real de Madrid, pero bueno, entiendo que también tendremos oportunidades el año que viene, ya sea a través de visita directa o a través también de algún programa de clases online que probablemente tengamos que seguir manejando. Tendremos oportunidad de rescatar esa clase. Hoy vamos a acabar este ciclo de clases a través del sistema informático, a través de streaming, consecuencia un poco de la pandemia que todos estamos viviendo. Y yo quería acabar este ciclo de clases hablando de arte, pero también dándole un cierto toque de humor, de ese humor inteligente y fino que a lo largo de toda su vida cultivó el personaje que va a protagonizar nuestra clase de hoy y del cual estáis viendo una imagen en vuestras pantallas. Se trata de don Antonio Mingote Barrachina, que en el año 2019 se conmemoró el centenario de su nacimiento, y este centenario fue festejado por el consistorio madrileño, por el Ayuntamiento de Madrid, con una interesante exposición en el Museo Municipal, que se llama Madrid se escribe con M de Mingote. Hay que decir, aquí está. Madrid se escribe con M de Mingote. Este fue el logo de la exposición, que tuvo lugar en el Museo Municipal de Madrid, en el antiguo Hospicio de Madrid, prácticamente hasta días antes del confinamiento. El centenario del nacimiento de Mingote se celebró a lo largo de todo el 2019, pero también en los primeros meses de 2020, debido a la gran cantidad o a la asistencia que hubo en el Museo Municipal de Madrid, la exposición se prolongó. Y aprovechando esta preciosa exposición que hubo en el Museo Municipal de Madrid, yo quería pues hacer precisamente un repaso de toda esa extraordinaria relación que va a mantener este extraordinario dibujante, este extraordinario humorista, ilustrador, escritor, poeta, dramaturgo, porque Antonio Mingote va a ser algo más que un ilustrador académico. Estamos hablando de alguien que consiguió elevar al mundo de la ilustración, y fundamentalmente la ilustración humorística, algo que durante mucho tiempo era algo a lo que se dedicaban muchos artistas que no encontraban trabajo para poder subsistir en otras disciplinas. Tenían que hacerlo con la ilustración humorística, y Antonio Mingote hizo de ello no solamente su actividad principal, sino que además consiguió, gracias a su extraordinario trabajo, como hemos dicho antes, a su fino humor, consiguió elevar la ilustración humorística a elevadísimos grados y elevadísimos ámbitos de la cultura de este país. Os recuerdo que Antonio Mingote fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y con él entró la ilustración humorística nada más y nada menos que en esta añeja y añosa institución madrileña que es la Real Academia de Bellas Artes. Por tanto, esta clase surge un poco a través de esa exposición, y también un poco nos permita, una vez que tengamos todas las, digamos, garantías, ya las tenemos para salir y para pasear por Madrid. Qué interesante, a muchos nos ha pasado, ¿no? Cómo después de estos 3 meses de confinamiento hemos salido a las calles de Madrid y hemos redescubierto Madrid, hemos redescubierto sus calles, hemos redescubierto sus edificios, las estatuas y esculturas que hay encima de los mismos, los paneles cerámicos, las ventanas, las vidrieras. Pues yo, para estos días de verano, estos días de julio, y también para los de agosto y septiembre, para aquellas personas que quieran que en esos paseos
busquéis el rastro de Antonio Mingote, porque además el rastro de Antonio Mingote es extraordinariamente perceptible en la ciudad. Mingote fue madrileño de adopción. Ahora tendremos oportunidad de desgranar un poquito su biografía. Él no nace en Madrid. Sin embargo, Madrid será la ciudad, su ciudad elegida. Y es un poco lo que ocurre a veces con los amigos y con la familia. La familia en la que naces es la que te toca, la familia que tú eliges son los amigos. Pues da la sensación que Madrid es la ciudad elegida por Antonio Mingote. Y hay quien dice que a los amigos y a las ciudades elegidas a veces se las quiere más que a las ciudades donde uno nace, ¿no? Y yo creo que esto también se da extraordinariamente, de una forma extraordinaria en la persona de Antonio Mingote. Alguien que consiguió el título de hijo ilustre de Madrid, de alcalde honorario del Retiro, incluso se le llegó a regalar una cachava con la cual podía establecer y mantener el orden en ese retiro suyo, en ese parque que tan cerca o tan relativamente cerca quedaba de su casa y por el cual paseaba muchos días al año y también, ¿por qué no decirlo? Probablemente también se inspiró para escribir muchas de sus viñetas. Por lo tanto, la clase de hoy lo que nos va a permitir es eso, ahondar en la extraordinaria figura de Antonio Mingote, de don Antonio Mingote Barrachina, pero también la posibilidad de perseguir su huella, de seguir su rastro en esta ciudad nuestra que es la ciudad de Madrid y que si uno presta un poquito de atención, hay muchísimos rincones en los que la huella de Antonio Mingote está presente y nos acompaña siempre con una extraordinaria sonrisa. Pero vamos a comenzar a desgranar algunos de sus datos biográficos. Fijaos que en este caso yo os lo ilustro con este dibujo, un dibujo que es una interpretación del propio Antonio Mingote, de un dibujo realizado en 1958, lo tenéis en la parte inferior de la ilustración. Él para ABC renovó algunas de sus historietas, algunas de sus viñetas, a las que él tituló con el nombre de Refritos de Agosto, y él eligió esta viñeta en la que aparecían estos náufragos y cambió un poco el texto. Fijaos que en la parte superior se lee: esto solo se diferencia de Sitges en que ahí detrás no está Sitges. Se trata de dos náufragos en una isla desierta con una visión del mar extraordinaria y uno de ellos dice: bueno, pues esto es maravilloso porque estamos viendo el mar, aquí hay una playa preciosa, pero el único problema es que detrás no está Sitges. ¿Y por qué se refiere don Antonio Mingote a Sitges? Porque Sitges va a ser la ciudad en la que va a ver la luz don Antonio Mingote en 1919. Don Antonio Mingote va a ser hijo de músico y escritora, lo que significa que de alguna manera su educación va a ser una educación en la que él mismo va a estar marcado por un entorno ciertamente intelectual. Es verdad que don Antonio Mingote fue un autodidacta en muchas cosas, pero cuando uno nace en un entorno propicio, permeable al mundo de la cultura, al mundo de la música, al mundo de las letras, eso va creando un pozo que también se deja traducir de una manera muy clara en sus imágenes y en sus historietas, porque don Antonio Mingote hacía gala de un humor extraordinariamente fino, un humor que a mí me recuerda en cierto sentido al humor inglés. Es un humor muy fino, es un humor de alguien, como hemos dicho antes, con una preparación, con una cultura que se deja traducir en muchas de esas viñetas. Como hemos dicho antes, nace en Sitges en 1919, hijo de músico y escritora. Su infancia y adolescencia tampoco transcurrirán en Sitges. Hay que decir que su familia viajará y don Antonio Mingote se trasladará o vivirá en diversas ciudades aragonesas, empezando por Teruel y acabando por la ciudad de Daroca. La ciudad de Daroca va a ser un punto importante también en su vida. Recordemos que entre los títulos honoríficos que don Antonio Mingote va a recibir a lo largo de toda su vida, ya al final de su vida, uno de ellos va a ser el ennoblecimiento, la concesión de un título nobiliario por parte del monarca, por parte de don Juan Carlos I. Ese título nobiliario todavía se ostenta, todavía aparece en la fachada de su propia casa, y ese título nobiliario es el título de Marqués de Daroca. Aquí lo tenéis, ¿no? Esta es la placa que aparece en su casa cercana a la estación de metro de Rubén Darío, y aquí se aprecia perfectamente la placa, las placas amarillas honorarias tan habituales en algunas de nuestras casas en Madrid, donde pone don Antonio Mingote, Marqués de Daroca, de 1919
fecha de su nacimiento, a 2012, que es la fecha en la que desgraciadamente nos abandonó. Daroca será un punto importante en su vida, tanto es así que fijaos cómo el propio Antonio Mingote, a través de este panel cerámico que está situado en la propia población aragonesa, dibuja perfectamente la orografía de esta magnífica y monumental ciudad medieval aragonesa. Como hemos dicho, su infancia, adolescencia y juventud transcurrirán entre Teruel, Daroca, Calatayud. Hemos de decir que va a ser precisamente en Teruel donde él va a comenzar a recibir las primeras clases relacionadas con el mundo del arte, con la práctica de la pintura. Lo hará de mano de un pintor turolense, el pintor Ángel Novella, pero le sorprenderá en la etapa final de su adolescencia, le sorprenderá el estallido de la guerra civil. Hay que decir que Antonio Mingote se va a implicar en las actividades militares durante la guerra civil, y una vez acabada la guerra civil, Antonio Mingote hará un tímido intento para iniciar la carrera militar en la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara, y también hará intentos por estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, carrera que no llegó a culminar. En 1946, 10 años después de esta conflagración bélica, Antonio Mingote, llevado por su curiosidad y probablemente también atraído, ¿no?, por quizá los ecos, ¿no?, de la vida intelectual que comenzaba a crecer, bueno, pues en medio de toda esa grisura de la posguerra, Antonio Mingote se va a trasladar a Madrid. Aquí estáis viendo una fotografía en la que aparecen una serie de personajes, entre los que se distingue a Chumichúmez. Aquí estáis viendo a Álvaro de la Iglesia, a Tono, Calícrates, Perdiguero, Rafael Azcona. Es decir, es un grupo de humoristas e ilustradores que se reunían en esas tertulias que todavía se mantenían en algunos de los cafés de la ciudad de Madrid, a los que también era extraordinariamente asiduo don Antonio Mingote. Y como hemos dicho antes, él se va a integrar en 1946 en una de las cabeceras humorísticas más importantes que va a dar nuestro país en estos momentos, que va a ser la Codorniz. La Codorniz nace unos años antes. La Codorniz nace en 1941. Aquí tenéis una viñeta del propio Antonio Mingote que conmemora precisamente el nacimiento de la Codorniz, 8 de junio de 1941. Es muy interesante ver a esos personajes dibujados en gris oscuro y que representan a esos personajes con sombreros, cuellos duros, a esa dama oronda que probablemente representaran parte de esa sociedad española tremendamente pacata, tremendamente, bueno, pues seria y influenciada por todos los elementos que van a desarrollarse después de la Guerra Civil Española. Y fijaos cómo justo al lado aparece el dibujo de Tono, con el que salió la cabecera de la Codorniz. Tono se queda en España, pero fijaos cómo introduce elementos artísticos en esta viñeta que nos acercan al cubismo, que incluso nos acercan a elementos casi del surrealismo mironiano, ¿no? La Codorniz había nacido en 1941, se va a convertir en una de las revistas humorísticas de referencia, y va a ser precisamente en 1946 cuando Antonio Mingote se va a incorporar a esta cabecera. Y allí, como veíamos en la fotografía, va a tener oportunidad de codearse con lo más granado, no solamente de la ilustración humorística de nuestro país, sino también humoristas de pluma, como es el caso de Rafael Azcona. Señalo a Rafael Azcona por ser uno de los escritores, uno de los humoristas de más nivel en la España de la época, alguien que después iniciará su carrera como guionista. Os recuerdo también que el propio Antonio Mingote hará su carrera como guionista cinematográfico, escribirá también guiones para televisión. Es interesantísimo. He encontrado una foto que a mí me produce una ternura verdaderamente extraordinaria, en la que aparecen estos dos jóvenes, ¿no?, deseosos de emprender su vida en la ciudad
ciudad de Madrid, es una foto que está realizada en el Parque del Retiro. Vemos a la izquierda, con la gabardina a los hombros, a don Antonio Mingote, y justo enfrente vemos a Rafael Azcona. Alguien que, a pesar de ser de un signo político, si no contrario, sí se alejaba de la ideología política de Antonio Mingote, pero es algo interesante ver cómo Antonio Mingote, como el propio Rafael Azcona, a través de este humor tan fino que tenían, conseguían poner a la gente de acuerdo, conseguían poner las conciencias a través del humor, a través de los chistes. Ellos pensaban que la sonrisa, ellos pensaban que el humor nos hacía iguales a todos, y en vez de introducir en sus viñetas o introducir en sus guiones elementos de división, apostaban por el humor, conscientes de que el humor era una apuesta segura para unir a las personas. Él mismo tendrá oportunidad de, como estáis viendo, poner ilustraciones. Este es una de las novelas más interesantes de Rafael Azcona, que son Los Ilusos, que fue ilustrada por el propio Mingote. Y aquí tenéis algo muy interesante, un cartel de la novela de Rafael Azcona, El Pisito. Aquí estáis viendo la portada realizada todavía por un joven Antonio Mingote. Os recuerdo que con posterioridad esta novela de Rafael Azcona acabará traduciéndose en una maravillosa, inolvidable película dirigida por uno de los directores italianos más importantes de la época, que va a ser Miguel Angelo Antolioni. Eso va a permitir a Antonio Mingote estar en contacto con muchos mundos, no solamente con el mundo del humor escrito, sino con el mundo del drama, con el mundo del cine, con el mundo del teatro, con muchos elementos. Incluso él mismo, emulando a su amigo Rafael Azcona, también hará sus pinitos como novelista. Esta es la primera novela publicada por Antonio Mingote en 1948, titulada Palmeras de cartón, y como estáis viendo también pues ilustrada por él mismo con esta preciosa sirenita que hay en la portada. En 1953 supone un año importante para Mingote. Él permanecía en la nómina de humoristas de La Codorniz, pero 1953 va a ser un momento definitivo, porque en 1953 Antonio Mingote va a entrar en contacto con la cabecera con la cual yo creo que todos lo identificamos, que es el periódico ABC. No solamente el diario, sino también a través de su semanario blanco y negro. Antonio Mingote trabajó en ABC prácticamente hasta el mismo día de su muerte, es decir, hasta el mismo día de su muerte, don Antonio Mingote envió una viñeta diaria, una viñeta que muchos de nosotros consultábamos incluso antes de consultar los textos o de consultar los artículos. Como hemos dicho antes, la relación con ABC comenzará en 1953. Esta es la razón por la cual la mayor parte de la obra gráfica de Antonio Mingote ahora se encuentra depositada y custodiada no solamente por miembros de la familia, la propia Fundación Antonio Mingote, sino que el propio Museo de ABC, situado en la calle Maniel, posee el fondo gráfico, yo creo que más importante, más ingente de la obra de Antonio Mingote, puesto que, vuelvo a repetir, trabajó para esta cabecera durante prácticamente toda su vida, desde 1953 hasta el último día de su vida, acaecida en el año 2019. Él también va a tratar de realizar algunos pinitos como creando su propia revista humorística. Aquí estáis viendo esa revista, Don José, la cabecera, otra revista humorística, una revista que no tuvo tanto recorrido. Es verdad que al socaire y al éxito de la revista humorística La Codorniz comenzaron a aparecer en nuestra prensa muchísimas cabeceras humorísticas, algunas con más o menos fortuna. Don José fue una de ellas, fue la aventura en solitario de Antonio Mingote, aunque hay que decir que la revista Don José tampoco tuvo un recorrido tan exitoso como se auguraba, ¿no? Fijaos cómo, además del ámbito humorístico, además de las novelas, Antonio Mingote tuvo oportunidad también de escribir obras de teatro. Esto que nosotros estamos viendo es nada más y nada menos que una serie, ahora que están tan de moda las series. Fijaos, Televisión Española encarga a Antonio Mercero la realización de una serie protagonizada por José Luis López Vázquez, que se llamaba Este señor de negro, que fue dirigida por Antonio Mercero y cuyo
guión cuyo guión era del propio Antonio Mingote. Una obra de teatro, El oso y el madrileño, Este señor de negro, como hemos dicho antes, en 1975. Participará en también guiones para otros directores, como es el caso de José Luis Dibildos, e incluso también hará sus pinitos en el ámbito del debate y de la, digamos, controversia de los coloquios televisivos. Ahora que están tan de moda las tertulias televisivas, os recuerdo que durante los primeros años de andadura de la cadena privada Telecinco, aquí estáis viendo una fotografía realizada en Onda Cero en la que aparecen una serie de personajes: Chumi Chúmez, Alfonso Usía, José Luis Coll, Luis Sánchez Polac. Estos personajes integraban un programa que se llamaba Este país necesita un repaso. Os he cazado al vuelo de una película de internet, un fotograma, porque estoy seguro que todos recordaréis este set de grabación, por supuesto con dibujos también de Mingote, en su parte trasera, como decorado, ¿no? Hay que decir que en 1967 la institución Presa Española, de la cual dependía ABC, creará el premio al humorismo gráfico Antonio Mingote. Ya tenemos un premio que lleva el nombre de Antonio Mingote. Para mí un acontecimiento importante es el ingreso de don Antonio Mingote en la Real Academia Española, es decir, algo que va a suponer la entrada con alfombra roja del humorismo, en este caso de Antonio Mingote, el humorismo gráfico. Lo que ocurre es que cuando uno lee los textos de las viñetas de Antonio Mingote, además de sonreírse con los dibujos, se sonríe también doblemente con el fino humor textual. Mingote proviene de una estirpe de humoristas que tendrían incluso su origen en el propio Francisco de Goya, aragonés, que escribía debajo de los caprichos y que escribía debajo de los disparates los títulos alusivos a esas imágenes, y en eso se parecía muchísimo a Antonio Mingote. A mí son dos personajes que me recuerdan muchísimo, porque es tan impactante la imagen que realizan como es doblemente impactante el texto, que muchas veces no se lee, pero que nos hace ver, como hacíamos antes, el grado de fino humor que poseía don Antonio, ¿no? En 1987, hemos dicho, se convierte en el primer humorista miembro de la Real Academia, ocupando el sillón V minúscula. En el año 1996 recibe la medalla del trabajo, doctorado honoris causa, título nobiliario, lo hemos comentado antes, el marquesado de Daroca por parte del monarca, hijo predilecto de la ciudad de Madrid, alcalde honorario del Retiro de Madrid, y, como hemos dicho antes, hasta su muerte acaecida, como comentábamos antes, en el año 2012. Trabajador incansable, madrileño por los cuatro costados, amaba la ciudad, una ciudad que él mismo no solamente reflejará en sus viñetas, sino que él mismo intervendrá. Es decir, ahora que se habla tanto de estas intervenciones artísticas, yo quería recordar algunas de ellas. Os recuerdo una de las más llamativas, igual olvidada, cuando Madrid se engalanaba para los fastos de 1992. Acordaos que Barcelona era la sede de las Olimpiadas, Sevilla era la sede de la Expo, pero Madrid fue la capital europea de la cultura. El ayuntamiento, el consistorio madrileño, para preparar, para ponerse guapa, para ponerse de gala, encargó a Antonio Mingote algunas intervenciones. Algunas de ellas me parecen maravillosas, como es esta intervención que hizo diseñando las lonas que cubrían la puerta de Alcalá, que cubrieron la puerta de Alcalá durante su restauración. Aquí estáis viendo excuso deciros que con posterioridad se editaron recortables para que los niños pudieran recrear también. Y aquí estáis viendo una de las caras de la puerta de Alcalá, en la que se ve al rey Carlos III mandando la erección de la puerta de Alcalá. Hay que decir que esta lona fue subvencionada por el Corte Inglés, y a don Antonio Mingote pues no se le ocurrió otra cosa que colocar a Sabatini con unos planos en los que aparecía el logo del Corte Inglés. Esta es la parte delantera, esta es la parte trasera.
de la Puerta de Alcalá, menos histórica, representa ya el Madrid más moderno, ¿no? Se ven desde mantones de Manila, toda la gente de Madrid, se ve a la propia diosa Cibeles, a las chicas con minifalda, a los catetos que vienen, a los músicos, por supuesto, también se ve el logo del Corte Inglés en una bolsa que lleva una señora, quizás algunos de vosotros la recordéis cuando quizá en esos momentos pasábamos con el coche haciendo la circunvalación de la Plaza de la Independencia. La intervención de Antonio Mingote dentro de la ciudad de Madrid no se queda solo en lo que podemos denominar con el nombre de arquitectura efímera. Hay muchos otros lugares donde se puede ver la huella de Antonio Mingote y además una huella fija. Yo os destaco en este caso, por ejemplo, la estación de Retiro, de ese Parque del Retiro, donde don Antonio Mingote paseaba todos los días y que era uno de sus lugares de inspiración, como muchos de sus dibujos fueron pasados a paneles cerámicos que hoy todavía, cuando pasamos por la estación de Retiro, pues nos amenizan la tarde pudiendo fijarnos en cada uno de los detalles, ¿no? Aquí estáis viendo uno de esos paneles. Antonio Mingote realiza 3 paneles. Esta sería bueno, pues una imagen de unas personas bajando por las escaleras y dónde está situado el panel cerámico. Aquí están los 2 paneles más que aparecen en la estación. En uno de ellos se nos habla desde el origen del Buen Retiro, con las meninas, también aparecen los tunos, los niños, los abuelos, los kioscos, las terrazas, la gente jugando al dominó, las fuentes, todos esos elementos que son o nos hacen tan reconocible el Retiro, vuelvo a repetir, y por los que paseaba todos los días don Antonio y probablemente se sentaría en un banco poniendo el oído, escuchando diálogos, chistes, chascarrillos, las historias de amor, los reproches de los novios y novias y que de alguna manera formaban parte también de la propia inspiración de Antonio Mingote, ¿no? Además de esa parte o de esa arquitectura efímera, nos referíamos a las lonas que cubrieron la Puerta de Alcalá, la parte de la estación de metro de Retiro. La huella de don Antonio Mingote también se puede seguir en algunos lugares intervenidos también por Antonio Mingote. Uno de ellos es este lugar que cuenta además con varias obras de Mingote. Se puede decir sin lugar a dudas, para mí se puede decir que la calle de la Sal, en el centro de la ciudad de Madrid, la calle de la Sal es una de las calles que entran directamente a la Plaza Mayor. Es uno de los lugares, yo diría que es la calle de Mingote por antonomasia, porque es donde más obras de Mingote podemos ver en varias intervenciones. Una de ellas es esta casa de vecinos, en la que después de una remodelación, para continuar con la línea de unos balcones inexistentes, lo que hace Antonio Mingote es recrear unos trampantojos, es hacer unos trampantojos. Aquí Antonio Mingote está siguiendo una tradición pictórica muy interesante, que es evocar a través de las pinturas la línea de los balcones que no se reedificaron, y lo que hizo fue crear unos trampantojos a través de los cuales podemos ver, podemos imaginarnos, ¿no? Como si fuéramos los testigos de la película La ventana indiscreta, lo que está sucediendo detrás de esos balcones en esas habitaciones. Antonio Mingote echa mano de todo el repertorio de escenas de carácter costumbrista, como esta joven antigua, ¿no? Que está escuchando, oliendo una rosa y que de alguna manera está un poquito ajena o quizá fingiéndolo a los requerimientos tanto del soldado como del propio poeta. Todavía en el centro de Madrid, muy cerquita de la Plaza España, en la calle Duque de Osuna, esta es una callecita muy pequeña que está al final de la calle Conde Duque, al lado de la Plaza Cristino Martos. Tenemos esta casa de vecindad donde Antonio Mingote intervino realizando una serie de imágenes que decoran la fachada y sobre todo los marcos de los balcones. Yo en este punto me siento extraordinariamente orgulloso porque en la casa donde yo vivo ahora, la casa donde yo resido, es precisamente esta casa, con lo cual yo tengo a don Antonio Mingote presente todos los días, puesto cada vez que voy a mi casa y miro la fachada,
pues me encuentro no solamente muchos de sus dibujos, sino que además me encuentro la firma de don Antonio Mingote. Os digo que además esta calle tiene fachada no solamente a Duque de Osuna, sino también a la plaza de Cristino Martos. Aquí hay un par de terracitas estupendas que para algunos de los que no salgáis en julio o en agosto y os queráis quedar en Madrid, la placita está llena de árboles, hay un asturiano y un par de sitios muy encantadores donde poder pasar una agradabilísima tarde, bueno, y huir un poquito, ¿no?, de la calina, de la calina madrileña, ¿no? La huella de don Antonio Mingote también la vamos a ver no solamente a través de la arquitectura efímera, la estación de metro, la intervención en fachadas, sino que también podemos seguirla, ¿no?, en la intervención que él va a realizar a requerimiento del Ayuntamiento de Madrid, creando una serie de distintivos para distinguir, para identificar los llamados establecimientos centenarios. Muchos de estos establecimientos, desgraciadamente, cerrados con motivo de los últimos liquidación de los últimos contratos de alquiler de renta antigua, ahora seguro que tras la pandemia del coronavirus muchos de ellos cerrarán, pero al menos don Antonio Mingote llegó a tiempo para poder crear no solamente el diploma, sino un distintivo en bronce que los identificaba en la calle. Ahí tenéis el diseño después pasado a escultura de bronce. En este caso es el establecimiento conocido por todos, es Lardi. Aquí tenéis, por ejemplo, Casamira, y aquí tenéis, por ejemplo, La Bola, ¿no?, el establecimiento del cocido, conocido por el cocido, ¿no? Fijaos que el diseño de esta placa en bronce pues es evidente que traduce claramente todos los elementos del estilo de don Antonio, ¿no? Don Antonio también se metió en otros fregados. A mí hay dos intervenciones que me parecen interesantísimas, que es la construcción de dos carillones, de dos relojes con música y muñecos en movimiento. Este es uno de ellos. Se encuentra situado en el edificio Plus Ultra, lo que era antes el edificio Plus Ultra, enfrente del Congreso de los Diputados. Ahí tenemos este carillón. Es muy habitual que Grupama, que es el dueño del edificio y el dueño de Carillón, lo ponga en funcionamiento, sobre todo durante las fiestas de Madrid y también en Navidades, para que lo vean los niños. Y aquí se ve el Carillón con el reloj y estos personajes en los que distinguimos a la duquesa de Alba, a Carlos III, a Francisco de Goya, y distinguimos también a una manola y a un chispero que danzan y dan vueltas alrededor de diferentes sones, pero que muchos de ellos son sobre todo sones o bien de chotis o bien de zarzuelas madrileñas. Pero no es el único carillón que nos vamos a encontrar realizado por don Antonio Mingote en Madrid. En la misma calle de la Sal, justo enfrente de donde se encuentran esa intervención con esos balcones en Trampantojo, tenemos este precioso carillón que nos evoca los antiguos establecimientos de relojería que estaban situados en los soportales y a las afueras de la Plaza Mayor. En concreto, era famoso el establecimiento de este relojero de la calle de la Sal, que se evoca, como estáis viendo, a través de la ubicación en uno de sus balcones de este precioso carillón, donde vemos al relojero pues con todos sus aparatos. Tenemos un reloj Selva Negra detrás, tenemos un reloj de arena detrás y todas las campanitas del carillón. Lo que significa, vuelvo a repetir, que Madrid está lleno de intervenciones efímeras o definitivas, intervenciones en edificios, las placas de los establecimientos, los carillones. Y hay que decir que don Antonio Mingote también intervendrá en la publicidad de Madrid, en la publicidad de numerosísimos eventos en la ciudad de Madrid, desde sus primeros carteles realizados para la Feria del Libro. Aquí estáis viendo el de 1958. Él se implicó muchísimo en la Feria del Libro Viejo y Antiguo, en la que se celebra en otoño y en primavera en el Paseo de Recoletos. Aquí estáis viendo uno de sus carteles. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el cartel anunciador en el año 2000 de la verbena de San Antonio de la Florida, la primera verbena de la temporada. Como decía la zarzuela, llévame a la verbena de San Antonio, que por ser la primera me gusta más. Aquí estáis viendo también el precioso cartel que realiza Mingote. Os lo pongo ahora mismo, un segundo. Ay, algo le pasa ahora.
Un segundito, por favor. Vale, el precioso cartel que diseña para Madrid, capital europea de la cultura, ¿no? En el que estáis viendo a este tipo velazqueño, ataviado a la moda de Felipe IV, que evoca al personaje de las meninas que recorre la cortina detrás, en el segundo plano de las meninas, y fijaos cómo al recorrer esa cortina se nos deja ver la Puerta de Alcalá, las Cibeles e incluso la arquitectura del pirulí de la torre de televisión española. Aunque si no tuviéramos bastante con este Madrid de Mingote en sus calles, en sus plazas, en sus establecimientos antiguos, en los carillones, en sus carteles, hay que decir que Mingote llegó incluso a escribir y a ilustrar una historia de Madrid. La primera edición de la historia de Madrid se publica en 1961. Hay que decir que la idea de Antonio Mingote era haber hecho de esta obra una obra viva y continua, pero desgraciadamente, y entendemos que probablemente problemas de carácter presupuestario impidieron que Mingote pudiera continuar con esta obra. En el 1961 se publica el tomo 1, en el que se analiza la historia de Madrid, o se nos cuenta la historia de Madrid desde la prehistoria a la época de Felipe II. Con motivo del año de Madrid, capital cultural, se reedita esa historia de Madrid, pero se le añaden unos años en cronología. Fijaos que en la edición de 1961 se publica la historia de Madrid hasta el reinado de Felipe II, y sin embargo en 1992 el propio Antonio Mingotes amplía unos años cronológicamente la historia de Madrid hasta 1616, en coincidencia con la muerte de don Miguel de Cervantes. Se trata de una obra compuesta por 125 dibujos en diversos formatos, algunos en pequeño formato, otros ocupando páginas enteras, a través de los cuales se va desgranando los diversos episodios de la historia de Madrid, pero siempre desde un punto de vista extraordinariamente humorístico. Fijaos, por ejemplo, en esta viñeta, que es una de las viñetas con las que se inaugura esa historia de Madrid, en la que vemos a este madrileño del Paleolítico echando de menos los soportales de la Plaza Mayor, soportales que no llegarían hasta el siglo o hasta finales del siglo XVI, y el hombre del Paleolítico, el madrileño del Paleolítico, ya los echaba de menos, incluso antes de que llegaran. Aquí tenéis, por ejemplo, este otro, que también a mí me parece maravilloso, con el fino humor, ¿no?, que caracterizaba a don Antonio Mingote. Dice: madrileños castizos antes de que se inventaran los bigotes postizos y de las verbenas, viendo pasar a una morena y a una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Fijaos con qué categoría y con qué humor trata los temas. Pero fijaos que además de categoría y humor muy fino, no está ajeno don Antonio Mingote incluso a las diatribas científicas. Es decir, don Antonio Mingote era un hombre extraordinariamente culto y una persona muy enterada. Esta es una de las viñetas que se publicaron en la primera edición, que fijaos lo que pone, dice: arqueólogos intentando averiguar quién demonios fundó Madrid. En esos momentos había una enorme discusión entre los arqueólogos si Madrid era una ciudad que va a surgir o que surgió como una consecuencia de la ocupación romana, ese famoso matritum al que algunos aluden, o la otra teoría era que Madrid surge como ciudad con la ocupación musulmana. De hecho, como se ve en el propio libro de Historia de Madrid, Antonio Mingote toma partido por esta segunda opción, por la fundación del Mairit medieval. Pero fijaos que incluso ese debate científico y arqueológico, que en esos momentos estaba muy pendiente en el mundo de la prensa escrita, él mismo lo traslada, y lo traslada de forma humorística a sus propias viñetas, con estos arqueólogos intentando averiguar quién demonios fundó Madrid. Es evidente que, como hemos dicho antes, Antonio Mingote se decanta por esa segunda opción, la opción musulmana. Así
aparece referenciado. Fijaos qué cosas tan curiosas. Esta es una de las viñetas que aparecen precisamente en ese momento. Es curiosamente el momento de la conquista o de la reconquista cristiana del Madrid musulmán. Aquí estáis viendo la fortaleza de Madrid. Os recuerdo que Madrid fue una ciudad fundada en el siglo IX por los musulmanes, por estar en un enclave de carácter geoestratégico de primera magnitud. Madrid estaba situada en una suerte de barranco que permitía la visión total y completa no solo desde la carretera de Extremadura hasta todo el norte por la sierra, sino también permitía el dominio visual de los campos hacia el sur, hacia La Mancha, hacia Cuenca, y eso hizo que los musulmanes crearan en Madrid ese castillo, ese alcázar maravilloso que defendieron hasta que aparecieron las huestes de Alfonso VI en el año 1083, como aquí aparece, y fijaos porque aquí tenéis a través de esta viñeta la explicación de algo tan curioso y tan interesante de por qué a los madrileños se les llama gatos. Pues hay una tradición que dice que uno de los soldados más valientes de las huestes de Alfonso VI, que estaba emperrado en conquistar Toledo y todas las grandes poblaciones que había alrededor, incluyendo Madrid, como decíamos antes, este aguerrido soldado, armado solamente con una espada o con una daga, él solo consigue escalar las tapias del alcázar, consigue meterse dentro del alcázar y consigue abrir las puertas para que las huestes de Alfonso VI entren. El resto de sus compañeros soldados a tal hazaña o ante tal hazaña comenzaron a llamar a este hombre el gato. Es muy curioso cómo este hombre acabó renunciando a su propio apellido y acabó cambiando su apellido por el de Gato. Aquí tenéis el escudo de los herederos, de los descendientes de este hombre, y fijaos cómo en este escudo de la familia Gato aparece una línea de muralla con almenas y una daga en una de sus almenas que, como hemos dicho antes, evoca esa hazaña que permitió a Alfonso VI la conquista de Madrid. Fijaos cómo a través de sus viñetas, a través de todos esos elementos, es capaz de transmitirnos incluso conocimientos extraordinariamente eruditos y muy poco conocidos, ¿no? No se olvida en esa obra don Antonio Mingote de hablar de uno de esos primitivos pobladores madrileños, como va a ser el caso de Isidro, de San Isidro Labrador, trabajador al servicio de una de las familias que lucharon con las huestes de Alfonso VI, los Vargas, junto a los Gato, los Lasso de Castilla. Los Vargas, como decimos antes, fueron beneficiados por parte de Alfonso VI, como muchos otros soldados, con grandes lotes de tierra que ellos arrendaban a los campesinos de Madrid. En el caso de los Vargas, uno de sus arrendatarios era Isidro, que con el tiempo acabará convirtiéndose en santo y para el cual tiene también don Antonio Mingote un emocionado recuerdo, ¿no? En esta otra viñeta, que es extraordinariamente interesante, nos muestra, ¿no?, el origen del escudo de la villa, ¿no? Un escudo muy, muy, muy singular, en el que aparece el oso, en el que aparece el madroño, en el que aparecen las estrellas, y fijaos que don Antonio Mingote nos lo muestra, pero también a través de esta viñeta nos lo cuenta, porque realmente, aunque durante mucho tiempo se dijo que el oso del escudo de Madrid era un oso que estaba cazando Alfonso VI, hoy sabemos que el oso no era tal, el oso no era un oso, sino que era una osa, en concreto la osa menor, el conocido con el nombre del carro. Hay que decir que la traducción de la palabra carro es carpetum, y Madrid estaba situada en un terreno denominado por los romanos con el nombre de Carpetania, con lo cual el término oso obedecería en este caso a carpetum, y en este caso, como hemos dicho antes, no sería un oso, sino que sería una osa. Las 7 estrellas que forman parte de ese carpetum, de ese carro de la osa menor, son las que orlan, como estáis viendo, el escudo de la ciudad de Madrid. Y luego hay un elemento muy, muy interesante. Fijaos que este escudo del oso con las estrellas
ya se utilizaba, este escudo en concreto, fue utilizado en el año 1212. Es posible que muchos de vosotros os recordéis como una regla mnemotécnica el 1212 porque es la fecha de la batalla de las Navas de Tolosa, de la victoria de las Navas de Tolosa. Pues parece ser que los soldados más aguerridos, los que estaban a la vanguardia, los que se entregaban con más valor a luchar contra el enemigo, eran madrileños y todos ellos llevaban ya en sus celadas, en sus cotas de malla, el timbrado, este escudo con, en este caso, la osa y las estrellas. Pero no será hasta unos años más tarde, hasta 12 años más tarde, hasta 1222, cuando aparezca el famoso madroño. Pero fijaos porque hay un elemento muy interesante. Está el oso, en este caso la osa, están las estrellas. Fijaos cómo en la parte inferior hay una línea de pasto y en la parte superior está el madroño. Esta imagen del oso y el madroño no es porque al oso le guste comer solo los madroños, sino porque alude a un conflicto histórico que se dio en la ciudad de Madrid en el año 1222 entre el concejo, entre el ayuntamiento y los clérigos, es decir, la clerecía de Madrid, las parroquias de Madrid. Tanto el concejo como el ayuntamiento se arrogaban a sí mismos el derecho de explotación tanto de los pastos como de los frutales. Al final, este conflicto quedó dilucidado permitiendo que la Iglesia gestionara los pastos y el concejo pudiera gestionar los frutales. El frutal que más se daba en más abundancia en Madrid era el madroño. Y precisamente esta osa elevándose al árbol y queriendo coger los madroños, de lo que nos habla es precisamente de cómo el Concejo de Madrid acabó haciéndose con la explotación de los frutales y esto ya a partir de 1222 acabará convirtiéndose en el escudo. Fijaos que toda esa historia aparece condensada y posteriormente ampliada y escrita en una viñeta de don Antonio Mingote. También narra el primer señorío de Madrid, como en el siglo XIV Juan I concede a la ciudad de Madrid independencia y se trae nada más y nada menos que de Armenia a un rey, al rey León I de Armenia, al León V de Armenia, perdón, que se convertirá en el primer señor de Madrid, el primero y el único, porque probablemente Juan I, después de darse cuenta de la importancia de Madrid, una vez que León I de Madrid, V de Armenia, murió, hizo que Madrid volviera de nuevo a la corona. Aquí tenéis a León I de Madrid paseando por las calles de esa ciudad, algunas de ellas con nombres tan extraños como la calle de Salsipuedes. Aquí tenéis el enterramiento de León I de Madrid, V de Armenia, que se encuentra en la ciudad de París. El propio rey fue enterrado en la ciudad de París y de hecho León I de Madrid, V de Armenia no vivió en Madrid. Recibió ese honor por parte de Juan I y sí que mandó que las rentas de las explotaciones agrícolas y ganaderas se le llevaran a París, pero en cuanto murió el propio Juan I dijo que nanay, regresó de nuevo a hacer que Madrid perteneciera a la corona y se convirtiera en un territorio de realengo. Aquí estáis viendo más imágenes interesantes de esta historia de Madrid. Fijaos que antes los prehistóricos echaban de menos los soportales. Claro, cuando te pones debajo de los soportales y te llueve dentro y probablemente no se trate de lluvia, sino de esas aguas menores que muchos madrileños echaban por las ventanas y a través de agujeros que había en el suelo, pues quizá no era tan salubre estar debajo de un soportal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a través de otra viñeta muy interesante, las referencias al pasado histórico de Madrid. En este caso nos referimos a la creación del famoso Hospital de la Concepción por parte de doña Beatriz Galindo y por parte de su marido, el artillero, un hospital cuya fachada todavía hoy subsiste, se encuentra en la ciudad universitaria, reconstruida frente a la Facultad de Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
En la actualidad este solar está ocupado por una tienda de caramelos, Caramelos Pacos, en la calle Toledo, pero todavía sus dueños mandaron recrear la fachada, el perfil de la antigua fachada del Hospital de la Concepción, del Hospital de Doña Beatriz Galindo, que además de ser una mujer piadosísima, también fue la preceptora, la instructora, según se nos dice, de latín de la propia Isabel la Católica. ¿No se ven las diapositivas? ¿No las estáis viendo? Espera un momento. No se ven. Estamos viendo aquí. Un segundo. Pues no me lo puedo creer, compartir pantalla. No se ven, Mario. No. ¿Lleváis mucho tiempo sin verlas? Dos o tres. Las dos Dos o o tres. tres. Esto último. ¿Sabéis lo que ocurre? Que alguien está dando a su pantalla y las... No podéis tocar la pantalla, corazones, porque si no elimináis la posibilidad de que yo comparta. A San Isidro lo vimos, ¿no? Sí, sí. Sí. San Isidro lo vimos. El oso y el madroño lo vimos. También. Sí. La explicación del oso y el madroño también la vimos. Sí. A León I de Madrid, V de Armenia, la viñeta y el enterramiento, también lo vimos. Sí. No. No, esta última No. es la que no hemos visto. Vale, Esta, a partir de aquí. Perfecto. Bueno, pues esta ilustración alude a la realidad de ese personaje, ese León V de Armenia, que fue premiado por Juan I. Es una historia muy interesante. España en esos momentos no pudo participar en la cruzada que se estaba desarrollando para liberar los santos lugares y para poder sacar de su cautiverio a algunos monarcas, como es el caso de León V de Armenia. Hay que decir también que España en esos momentos estaba librando su propia cruzada frente a los musulmanes, pero Juan I, para no ser menos que el resto de los monarcas europeos, a uno de estos monarcas liberados, León V de Armenia, le concedió el señorío de Madrid. Es decir, lo convirtió a Madrid en un señorío independiente, en un reino independiente. Fijaos que ahora que se alude tanto al discurso histórico y a las revisiones historicistas, si en un momento determinado alguien con bastante pocas luces aludiera a la independencia de la ciudad de Madrid, tendría una base histórica sólida, porque Madrid fue un señorío independiente durante la época de Juan II. Lo que ocurre es que este personaje, lejos de quedarse en la ciudad de Madrid, que visitó una sola vez, se trasladó a París, donde probablemente la vida fuera mucho más divertida. Y allí era donde se le tenían que enviar todas las rentas. Esto a don Juan I no le hizo mucha gracia y decidió que este título no fuera un título transmisible, sino que en el momento en el que León V de Armenia muriera, el señorío regresaría de nuevo a la corona española, convirtiéndose en un territorio realengo e integrándose dentro de los bienes de la corona española, ¿no? Os decía, esta no la habíamos visto, que es, antes, como decíamos antes, veíamos a esos prehistóricos que evocaban los soportales para no mojarse, pero fijaos que cuando se construyen los soportales, allá por el siglo XVI, el momento en el que en 1563 la capital de Madrid se convierte en capital de España y se construye la Plaza Mayor, pues algunos se metían debajo de los soportales para no mojarse, pero la ausencia de servicios obligaba a los moradores de las viviendas que estaban encima de los soportales a arrojar las aguas menores o bien por la ventana o a través de agujeros practicados en el suelo. Claro, si llovía y te estabas resguardando debajo de un soportal, pues igual te caía otro tipo de lluvia encima, que es de lo que se ríe o de lo que hace chanza el propio Mingote. Y aquí tenéis esa viñeta que repetimos de nuevo, que es la que referencia a la creación de esa primera institución asistencial que se va a realizar en Madrid en el siglo XV, que va a ser el Hospital de la Concepción, también conocido como Hospital de la Latina, que fue creado por Beatriz Galindo, conocida con el nombre de la Latina, por ser la preceptora de Isabel la Católica, y os comentaba que la fachada todavía existe, aunque no se encuentra en su lugar, se encuentra en la ciudad universitaria, delante del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, pero el lugar donde estaba el Hospital de la Latina sí, se encuentra en la calle Toledo, donde de la actualidad está Caramelos Paco, y de hecho la fachada de Caramelos Paco, aunque es de ladrillo, recuerda un poquito a este perfil quebrado que nos muestra don Antonio Mingote en la ilustración, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, el paso de la comitiva por Madrid
de la comitiva que trasladaba el cuerpo de Felipe el Hermoso desde Castilla a la ciudad de Granada, y fijaos que le da la vuelta al cuadro de la locura de Doña Juana de Francisco Pradilla haciendo su propia versión. Los últimos compases de esa historia de Madrid ya nos lo sitúan en 1565, cuando Madrid consigue convertirse en la capital de los reinos de España, y fijaos cómo era la Puerta del Sol en 1565. Lo interesante de Mingote es que a través del chiste, a través de la imagen, fijaos cómo aquí pone: la conoció una tarde a la salida del Rosario. Nos habla de una historia de amor entre un caballero embozado y una dama de alta cuna, pero eso le permite a Antonio Mingote recrear las iglesias de Nuestra Señora de Soledad de la Victoria, de lo que sería el entorno, ¿no?, de toda la Puerta del Sol, la iglesia de San Felipe Neri. Y es muy interesante porque a través del humor Antonio Mingote es capaz de transmitirnos también mensajes extraordinariamente cultos. Por supuesto, también acechanza Antonio Mingote de muchos de estos madrileños bastante poco responsables que entonces y ahora pues tenían estas costumbres que afean nuestra ciudad. Y ya nos acercamos a 1616, 1618, el momento de la muerte de Cervantes. Aquí se nos muestra una imagen de la Plaza de la Cebada con la Fuente de la Fama, una fuente que todavía existe y que se encuentra detrás del Museo Municipal de Madrid, o ya la última viñeta en la que se nos muestra los últimos momentos de don Miguel de Cervantes, asistido por miembros de su familia. Aquí termina esa obra de Antonio Mingote, de esa historia de Madrid. Pero yo no quisiera acabar sin referenciar más homenajes recibidos por Antonio Mingote en el 2019, como la creación del rincón de don Antonio Mingote en todos los lugares que él visitaba con una gran frecuencia, que era el Café de Oriente, que creó su propio rincón de Antonio Mingote. La estación de metro de Rubén Darío, donde él vivía, también ha sido intervenida, como estáis viendo, con esta gran ilustración que recuerda esos 100 años. Y yo quisiera acabar con un homenaje que recibió Antonio Mingote en el año 2014. Se trata de la creación por parte de una escultora muy conocida del panorama escultórico contemporáneo. Se llama Alicia Huerta. La creación de esta escultura que homenajea al propio Antonio Mingote. Hay que decir que esta escultura fue inaugurada por varios alcaldes de Madrid, entre los que estaban doña Ana Botella, Alberto Ruiz Gallardón, Álvarez del Marzano, y hay que decir, no sé si estoy transgrediendo alguna norma o no, pero hay que decir que una de nuestras compañeras, Concha Mira, hizo mucho, vamos a dejarlo ahí, hizo mucho, yo diría que lo hizo todo para que esta escultura decorara y se ubicara en este verdadero museo de esculturas al aire libre que es el Parque del Retiro. Estáis viendo, perdón, la escultura de Mingote de frente. En ella se representa al propio artista dibujando, y en la parte del pedestal, aludiendo a su propio lenguaje pictórico, elementos de carácter simbólico, iconográfico, la despedida, el amor, el humor. Aquí tenéis alguna imagen del pedestal, por ejemplo, con imágenes e ideas alusivas a la pintura y a las propias imágenes de don Antonio Mingote. Y con este homenaje, no es del 19, es del 2014, pero en el cual tuvo que ver tantísimo una de nuestras compañeras, que es Concha Mira, pues terminamos la clase de hoy. Yo espero que
hayáis disfrutado. Espero que estos días de confinamiento hayan tenido un poquito más de, bueno, pues de compañía conmigo y con las clases que he dado. Despedirme de vosotros hasta septiembre, que volvamos a vernos, septiembre-octubre, que volvamos a vernos tanto en clase como quizás a través de estas iniciativas y a través de estas clases. Agradeceos a todos la confianza que habéis depositado en mí y nada más. Me despido deseándoos a todos un feliz y un magnífico verano. Espero que lo paséis bien, que disfrutéis, que estéis tranquilos y a gusto y nada, que paséis muy buen verano a todos, que os voy a echar muchísimo de menos, que os quiero mucho y que nos veremos de nuevo en septiembre o en octubre. Un saludo muy fuerte para todos.